Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Bahakodash. Toda alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Bahashem, Yahushai, Bahashem, Bahakodash. Doble honores a los ancianos y apóstoles de GMS, Gran Piedra de Molino, los hombres que nos enseñaron la 100% verdad de las Escrituras en total sinceridad y humildad. Shalom, que significa paz, a los elegidos, esparcidos en los 4 puntos del planeta, oyendo, levantándose y guerreando por Yahweh Hashem Yahushai en total sinceridad y humildad hasta el día de la muerte o la llegada definitiva de nuestro Salvador a la tierra. Con todos, Shalom, Wa Aguar, hermanos y hermanas. En esta oportunidad traigo este video que había separado junto con unas escrituras que demuestran que las artimañas de este diablo son antiguas y están bien descifradas por la Biblia. Que son sobre política, que uno se llama Agarrá la Pala, que es todo sobre existen 2 canales de YouTube que son sobre política, que uno se llama Agarrá la Pala, que es todo sobre noticias de derecha, y otro se llama Revolución Popular, que es todo de noticias de izquierda. Son exactamente la misma noticia, pero el título uno lo pone como de ultraderechas y el otro lo pone de ultraizquierda. Y el dueño de los canales es la misma persona, es el héroe del grifting ese, es un genio, ¿entendés? Porque agarrás a los 2 grupos de pelotudos y te llenás de guita con los 2. Un genio, loco, un héroe. Y los tiene a todos de hijos, pelotudos. El único ganador de todas las guerras es el que vende las balas, ¿entendés? Fue espiritual porque el único si aprecian ganador atrás de de todas él, las guerras es el que vende las balas. De la izquierda. Y el dueño de los canales es la misma persona, es el héroe del grifting ese, es un genio. si ven atrás de él, tiene una pieza de roca griega. Bien. Y básicamente esto empieza desde los griegos. La derecha y la izquierda. Los derechistas, los izquierdistas, los ultraconservadores, los ultraliberales. Bien. El proletariado, la propiedad privada. Esto viene desde mucho antes. Y como bien lo dice, lo tiene a todos de hijos. Y ese es solamente un ejemplo de, de, de cuántos más habrán, la verdad, de gente que aplica esta misma psicología en diferentes cosas, hasta en el mismo negocios, porque esto es un negocio, verdaderamente. Ok, entonces vamos a escrituras. Primera de Macabeos, capítulo 8, versículo 1, 13 al 16. Judas tuvo noticias de los romanos. Supo que eran valientes en la guerra y se mostraban de buena voluntad con los que se les unían, ofrecían su amistad a todos los que a ellos se dirigían. Entonces, ya cuadramos en que estamos hablando de los romanos, el imperio sucesor a los griegos. Bien. Versículo 13. Nombraban reyes a los que eran de su agrado. Y en el versículo anterior estamos viendo que de buena voluntad se mostraban con aquellos que se les unían a ellos, no a aquellos que les proponían buenos tratos. Ellos ponían las reglas del juego. Entonces, entendemos la manera en cómo lo hacían. Violentamente, claro. Versículo 13. Nombraban reyes a los que eran de su agrado y derrocaban a quienes no lo eran. Tenían así un poderío inmenso, tal cual. Sus golpes de estado, su manera de proceder impía, intrigosa, ¿verdad? 14. A pesar de esto, ninguno de ellos se ciñe la corona ni se viste de rey para engrandecerse. Es decir, colocaban reyes, ponían a alguien para que gobernara, ponían a otro y así sucesivamente. Tenían todo el plan detrás de la mesa. Dice, han creado un senado donde diariamente deliberan 320 hombres. Estos se preocupan del bien del pueblo y del mantenimiento del orden. Ahora, esto es algo que se escribió hace mucho tiempo y que era, digamos que novedoso, ¿ok? Porque no había existido antes, más que
los griegos, pero la parte de los romanos es la perfección de lo que los griegos estaban haciendo. Ahora dice, estos se preocupan del bien del pueblo y del mantenimiento del orden. Cada año eligen a uno que mande sobre ellos y que gobierne el imperio y todos le obedecen sin que haya entre ellos envidias o celos. Bien, entonces, esta es una visión de lo que los romanos estaban dando en aquel tiempo, aquello que se le fue dicho a Judas Macabeo um, en el momento en que tenía problemas con, no recuerdo el nombre de este líder griego, pero Demetrio, pienso. Ok, Selaquia si me equivoco. Pero el punto es el Senado. Ok, ¿de dónde proviene el Senado? Vamos a leer un poco de eso. Senado. Cámara alta en un parlamento bicameral. B2. ¿Correcto? Se denomina Senado, Cámara de Senadores o Cámara Alta a una de las cámaras que conforman el poder legislativo, es decir, lo que legislan, lo que ejecutan una orden. Perdón, no, eso es el poder ejecutivo. El poder legislativo es el que define aquello que está próximo a ejecutarse, ¿ok? El que toma la decisión de qué va y qué no va. CELAC dice, Congreso, Asamblea Nacional o Parlamento. En países donde este es bicameral, existe habitualmente en países con una forma de Estado federal. En estos, el Senado representa a las entidades territoriales, estados, provincias o cantones que lo componen. Y acá una imagen. ¿Quiénes se vestían así? Los griegos. Bien. Y de los griegos pasaron a los romanos. Es por eso que Roma, ok, está nuevamente aquí. Porque Roma cayó y asimismo ha venido nuevamente, ok, Selaquia, ha venido nuevamente, pero por un poco de tiempo, como lo dice Apocalipsis 17, ok. El Senado romano fue la primera institución de su tipo y por mucho tiempo considerado como el modelo constitucional en el sentido de cámara revisoria, ¿ves? Ahora te da la forma de elección del Senado, ¿verdad? Senado de Estados Unidos. Y ahí tienes a los, ¿cómo se dice? Demócratas y republicanos, la derecha y la izquierda. Lo mismo, es lo mismo. Y si venimos acá y cuando te dicen, cada año eligen a uno que mande sobre ellos y que gobierne el imperio. Pero no es que mande sobre el Senado, es que mande sobre el pueblo, pero que esté debajo del Senado y a los ojos del pueblo, aparentemente arriba del Senado. Porque hay algo que ellos practican que se llama teocracia, sistema político en el cual los sacerdotes o los príncipes en sus calidades de ministros de Dios ejercen el poder político. ¿Qué? Me salió otra cosa. Permítame un momento, abajo ya. Salah, un momento, abajo ya. Salah, acá encontré info.
la información. Principado, Antigua Roma. El Principado es el periodo de la historia del Alto Imperio Romano que va desde el ascenso de Octavio Augusto, 27 antes de Yahushua, hasta el año 284 después de Yahushua, con el fin de la crisis del siglo III. El Principado fue seguido por el Dominado. Y ahí te das cuenta del Senado. Y a la derecha tenemos a Augustus, que viene a ser Octavio, si mal no recuerdo. Augusto, emperador romano, César Augusto, César Augusto, que básicamente acá es donde cambia la figura. Ahora es a partir de aquí en donde se rigen todas las cosas, aparentemente siendo reguladas por la población romana. ¿Ok? Y acá te da un poco más de info. ¿Y esto cómo se llama? Esto se llama autocracia, que comprende que régimen político en el que una sola persona gobierna sin someterse a ningún tipo de limitación y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Y eso es lo que pasaba en el Imperio Romano. ¿Ok? Es por eso el Principado Romano, porque hacían creer que mediante este Senado se ejecutaban las leyes, se ejecutaban las órdenes, etcétera, etcétera. ¿Ok? Hoy por hoy tenemos algo semejante, bien, pero sabemos que ni uno ni otro tiene poder, sino aquellos que están mucho más arriba, que son la élite, bien, los que no se muestran, son los que promulgan las leyes, modifican todo a su debido antojo. Bien, y la autocracia, comprende a Octavio. Octavio era muy conocido por eso. Ahora, entendemos básicamente desde dónde viene, ¿verdad? Apocalipsis 13 y 11. La versión de abajo, AMPC. Y vi otra bestia que subía de la tierra misma. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba, rugía como un dragón. Y es otra bestia, bien, que salía de la tierra y tenía 2 cuernos como un cordero. Bien, esos 2 cuernos representan a los demócratas y republicanos actualmente. Bien, en el tiempo de Roma el Senado estaba dividido en 2. ¿Quiénes eran? Vamos a buscar acá. Plebeyos y patricios. Dice, conflicto patricio-plebeyo o conflicto de los órdenes son denominaciones historiográficas de la lucha social y política librada entre los patricios y los plebeyos de la antigua Roma. El conflicto surgió del deseo de los plebeyos de lograr igualdad política, que básicamente los plebeyos se está refiriendo a la clase baja, ¿verdad? A lo que hoy por hoy se conoce como la izquierda. Se inició con la Cessio Plebis del 494 a.C. de Yahushua y culminó en el 287 a.C. de Yahushua con la Lex Hortensia, después de 2 siglos de confrontaciones que dominaron la vida política de la República Romana temprana. ¿Correcto? A lo cual también tenemos ahora, porque hablamos de Roma, ¿verdad? Roma antigua. Ahora, ¿qué pasa actualmente? Pues es la Roma 2.0, ¿correcto? Ahora, te dice, la ideología demócrata defiende una mayor intervención del Estado en la economía. Mantiene una filosofía más progresista y de izquierda. Te lo dijo, la ideología republicana apuesta por una menor actuación del Estado, por la reducción de los impuestos y el gasto público, y sus políticas son más conservadoras. La izquierda y la derecha, lo mismo.
el mismo conflicto plebeyo-patricio de la Roma antigua se suscita nuevamente aquí, la derecha y la izquierda. Bien, ¿debido a qué? Porque, como te dice, ¿verdad? Que tenía una voz de dragón. Es igual a Roma. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenían un poderío. Ellos ejecutaban órdenes, ellos ponían y sacaban reyes. ¿Ah? Es lo mismo que hacen hoy en día. Y cuando lo hacen, agarran, llegan, generan golpes de estado, bombardean, financian, matan, envenenan, censuran, aíslan, persiguen, ¿verdad? Tienen gran poderío. Es Satanás representado por los hombres, ¿ok? Acá en la tierra. Salmos 2, versículo 2 a 3. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Y eso es básicamente lo que ocurre también, ¿ok? Porque esto te está hablando de las demás naciones, ¿verdad? Pero cuando tú ves, ¿ok? Este tema del Congreso o del Senado y los examinas, como que cada uno tira para su lado, pero verdaderamente tienen un solo fin. Y todo esto es un show. ¿Por qué? Porque tanto lo de derecha como lo de izquierda, todos están unidos con un mismo fin. ¿Ah? Amar a su Dios el dinero. Poder concretar sus planes. Es simple. Y todo es en contra de Yahweh Hashem Yahushua, man. Empezando por someter a su pueblo, a Israel, hoy llamados morenos, indios y latinos. Y esta gente pues ha continuado todavía con esto que muy pronto ya se le acaba, man. Miqueas 2, versículo 1 a 2. Hay de los que traman iniquidad y obran el mal sobre sus camas. Cuando amanece, obran y practican porque está en su poder. Ellos tienen el poder de hacerlo. Es por eso que usan este tema de la izquierda y la derecha, pero verdaderamente, ¿ok? Es más, hasta Yuval Harari, ¿ok? Um, este sujeto que ha hablado sobre la cuarta revolución industrial y tecnológica, el que ha hablado sobre crear una Biblia con inteligencia artificial hace poco, también ha dicho esto mismo, ¿ah? Que esta conspiración sobre la izquierda y la derecha es lo mismo. Encima de ellos están los Rothschild, encima de ellos están los Soros, encima de ellos están las élites, ¿ok? Financiando a Marx, a Lenin, del otro lado tienes a Hitler, tienes a Mussolini, y etcétera, etcétera. Hay un video en eso, Yahao Bashin Abushan mediante pueda subirlo. Bien. Pero todo esto es parte de un solo plan. ¿Ah? Y es un plan contra Yahao Bashin Yahushua y contra su pueblo. Bien. Y te dice que obran el mal porque está en su poder. Y verdaderamente tienen el poder, pero porque el Señor se los otorgó solo por un poco de tiempo. ¿Ah? Pero la manera en cómo ensayan su poder es mediante esto, mediante el Senado. Así es como ejecutan sus leyes. Así es como han hecho que la deuda que venció hace un mes elevara su techo. Y sus trillones de dólares en deuda de Estados Unidos de América, la nueva Roma, pues tenga un poquito más de chance. Así lo han hecho mediante el Senado. Codician campos y se apoderan de ellos, y casas y se las llevan, oprimen y aplastan al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Así fue como llegaron a tomar decisiones cuando tenían que invadir lugares, o crear a un enemigo común, o crear un problema para luego ellos aparecer como una solución, siendo ellos creadores de ese problema. Y todo lo han hecho y lo han filtrado mediante ¿qué? Su fachada, el Senado. Isaías 10, versículo 1 a 3.
¿Qué aflicción les espera a los jueces injustos y a los que emiten leyes injustas? Privan a los pobres de la justicia y les niegan sus derechos a los necesitados de mi pueblo. Porque estemos en donde estemos, la sombra de Estados Unidos de América, el lugar de servidumbre, se ve, se nota, se siente. ¿Ah? Estos lugares trabajan a las órdenes de Estados Unidos de América, de la Nueva Roma. ¿Ah? Es por eso que este mundo está cubierto de iniquidad, porque es un mundo impío. ¿Ah? Todos estos jueces chambean de acuerdo a la filosofía, a la ley y a la imagen de la bestia. ¿Ah? Dice, explotan a las viudas y se aprovechan de los huérfanos. ¿Qué harán cuando yo los castigue, cuando envíe el desastre sobre ustedes desde una tierra lejana? ¿A quién acudirán en busca de ayuda? ¿Dónde estarán seguros sus tesoros? ¿Ah? ¿Por qué? Porque todo lo que han acumulado durante todo este tiempo se va a esfumar. ¿Mm? Todo esto se va a esfumar bien pronto. Cuando regrese Yahabushai, la mano derecha del Señor, para poner en orden y poder traer verdadera justicia a este mundo. Ah, porque todo lo que han logrado hacer mediante sus artimañas romanas está saliendo a la luz, man. Por más que hayan cambiado de nombre, por más que se hayan pintado de muchas, se hayan vestido de muchos argumentos día con día, todo acaba siendo lo mismo. Y es por eso que están próximos a caer. Ah, porque no le va a durar mucho todo esto. Al final del día vendrá un principado eterno, con el cual no van a poder deliberar ni litigar nada. Pero es eso, Akiam. Esperando hayan sido edificados, voy a cerrar esta lección dando tu alabanza, gloria, honor, poder y dominio a Yahweh, Hashem Yahushua, Hashem Rahakutash. Doble honor a los ancianos y apóstoles de GMS Gran Piedra de Molino. Shalom.